Lo que escuchas no es solo ruido, es pensamiento que se mueve. Esto es Comunicarte. Cultura en diálogo en Radio UNIAC. Y ya estamos de regreso. Es que yo estaba muy metida en cómo iba a partir esta entrevista porque auge y caída del Conejo Banda para muchas entradas posibles. Y una de las entradas tenía que ver con el uso de las palabras, la creación de discurso, a partir de la aparición de este personaje, que es un conejito, que se vuelve un líder místico, político, mítico. Y parte de eso tiene que ver con las palabras y de cómo se recuerda a Bam. Entonces recordar a Bam era recordar sus palabras. ¿Qué otra cosa sino palabras era Bam? Hermosas palabras, palabras conmovedoras que contenían tardes heroicas. Palabras conmovedoras que contenían tardes heroicas, el día que caminó entre los ciervos, el día que declaramos la guerra a los topos, el día que pusimos los nombres en la pradera. Pero una cosa era lo que nosotros decíamos y otra lo que imaginaban los conejos que acababan de llegar, como si hubiera dos Bam de nuevo, el que habíamos visto y el que existía ahora en las mentes de aquellos conejos. Y me encantó el libro porque básicamente se trata del discurso y lo que nos moviliza alrededor del discurso a partir de esta fábula protagonizada y narrada por conejitos. Estamos con su autor, Andrés Barba. Andrés, qué lujo tenerte aquí, muchas gracias. No, gracias a vosotras. Bueno, nos encanta que estés acá. Hay que contar, ayer lo dijimos con el Gerardo, el dueño de la Inquieta Librería, el humano de la Inquieta Librería, dice la Inquieta Librería, que ibas a estar hoy día en la tarde con la Ale Costamaña también, dos autores anagrama. Gracias, Lore, por mandarme tantas cosas de anagrama que poder leer, comentar y sobre todo conversar con sus autores. Tú vienes de muchas novelas y me decías recién que Auge y Caída del Conejo Bam es probablemente la más humorística de todos, pero es un humor súper punzante. Hay una cosa como de muchas emociones que se cruzan en el relato de Copito, que es este conejo que nos cuenta la historia, y que tiene cierto sentido agridulce. Cuéntanos respecto a cómo encontraste ese tono para contar esta historia. Sí, bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Primero, el humor, no hay un contenido propiamente humorístico. O sea, lo humorístico es siempre una cuestión de perspectiva, ¿no? Sí. De algo que se mira desde un lugar y precisamente es la perspectiva sobre ese contenido la que lo vuelve humorístico, en muchos casos, ¿no? Pero efectivamente una de las cosas más importantes es lo que has dicho tú, ¿no? O sea, hasta qué punto o de qué manera la palabra y el tono y la forma en la que la empleamos generan las condiciones del relato, ¿no? Y cómo lo modifican por completo, ¿no? Hay, como dices, dos realidades, la realidad real, valga la redundancia, y la realidad del relato. Y la realidad que impone el relato, que es siempre una realidad paralela, ¿no? Pero es la realidad política. Claro, y es la realidad que nos moviliza finalmente, ¿no? Efectivamente, es la realidad que genera, digamos, los movimientos sociales, es la realidad del relato, la realidad política. Bueno, y eso es especialmente contingente, siempre es contingente, ¿no? Escuché a Alessandro Barico en una charla donde él decía que la realidad se construye entre el dato y el relato. Ajá. Y creo que tu novela pone en evidencia aquello, pero al mismo tiempo yo no dejaba de pensar en la política actual, ¿no? Y, por ejemplo, la actual guerra de Estados Unidos con Irán, donde uno dice, ya, pero ¿cuál es el sustento real de esta guerra, no? Como lo que pasa acá con los conejos y los topos, es como, claro. ¿En qué momento? ¿Qué hicieron los topos? Claro. Hay una cosa como muy importante, es muy fascinante de esta guerra que Dios quiera que no empiece hoy, ¿no? Porque estamos en el borde del acantilado, literalmente, que es muy difícil de dirimir en esta guerra de Irán la propia motivación de la guerra. Y hay como una especie como de circunloquios constantes acerca del verdadero motivo de la guerra, como ocurre, por otro lado, con todas las guerras. Pero en el caso de Trump, como buen líder paródico, porque Trump es esencialmente un líder paródico, ese discurso no está escondido, sino que es transparente, ¿no? Los líderes, sobre todo los líderes del populismo ultraderechista, en Latinoamérica lo estamos viendo muy claramente, son líderes absolutamente honestos, hay una honestidad del discurso, hay una transparencia total. Milei es totalmente sincero. Otra cosa es lo que entendamos por verdadero, por sinceridad, ¿no? Es una verdad parecida a la de Twitter, ¿no? Donde la verdad y la mentira, digamos, son totalmente conceptos como irrelevantes y han sido sustituidos por la velocidad o la viralidad, ¿no?
que es el que ha tomado, digamos, el papel de lo verdadero en este tipo de discurso político. Sí, además uno piensa, claro, uno que está o que trabaja con palabras o que tiene capacidad de análisis crítico, etcétera, uno dice, pero ¿cómo llegaron estas personas ahí? ¿No? Sí. ¿Cómo? Bueno, en Chile también estamos ahora con Kast, y uno dice, pero no tiene sentido. O sea, si uno contrasta con el dato duro Sí. respecto a, ¿no? Y a las cosas que efectivamente han seguido pasando después, uno dice, pero aquí solo hubo palabras que Claro. le hicieron sentido a un grupo de gente. Y tú trabajas eso con el Conejo Van, porque Claro. en algún momento Copito dice, ¿cómo pasó él de alguien ajeno a un loco, Claro. a un líder, a Claro. un místico? Y ese recorrido es el que vemos en la novela. ¿Por qué conejitos? Bueno, conejos. ¿Por qué conejos? Claro, parecía que ibas a hacer una pregunta y me dices conejos. Bueno, conejos. Bueno, voy a volver ahí. ¿Tiene sentido? Claro, en realidad, conejos es un animal que se parece mucho a nuestra psique política contemporánea, ¿no? A nuestra psique en general, ¿no? También a psique afectiva. Es un animal que tiene solo dos velocidades, on-off, ¿no? El estatismo o la huida frenética, Ujú. que se parece a las dos velocidades de nuestro mundo mental, ¿no? El estatismo, lo depresivo, lo estático, Lo conservador. lo narcisista, y lo agresivo. No, curiosamente lo conservador es ahora espídico, es agresividad, ¿no? Es velocidad, es huida hacia la nada, es huida hacia el abismo, ¿no? Es el discurso, digamos, del populismo ultraderechista, es un discurso frenético del odio. El odio es frenético porque implica movimiento, ¿no? Las redes son estáticas porque implican narcisismo. La construcción de la identidad es estática, por ejemplo. El conejo no tiene la velocidad media, no tiene una velocidad media. De hecho, cuando el conejo camina, parece que está como medio saltando, que es medio cojo, ¿no? Cosa que nos pasa a nosotros. Al no tener esa velocidad media, que es la velocidad que habilita el pensamiento crítico, vivimos en estas dos velocidades donde el pensamiento es imposible. Y básicamente esa es la razón por la que, por ejemplo, nuestra política está incendiada de gasolina frenética, ¿no? Porque es lo único que nos pone, digamos, en movimiento, ¿no? Entonces, hay que como... ¿por qué conejos? Bueno, conejos porque representa muy bien... Era muy fácil trasladar todas las condiciones de nuestro mundo político a una madriguera donde, de una manera aparentemente aleatoria, todos los conejos eligen a Bam como líder. Y ahí es donde, digamos, está la clave de este libro, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con los líderes? ¿Cómo es su construcción? ¿Cómo habilitamos nosotros su construcción? ¿Cómo imponemos nosotros su construcción? Y cómo acabamos siendo víctimas de la criatura que hemos creado como líder, ¿no? Ujú. Sí, es bien fascinante este camino. Preguntaba por los conejos también porque lo que a mí me pasó como lectora es que el primer acercamiento que tenemos con los conejos es ternura. Uno dice, qué lindos son los conejos, ¿no? Especialmente Copito, uno se lo imagina, y a Bam también, porque lo describen muchas veces, pues termina siendo la imagen de Bam muy poderosa, ¿no? Sí. Con sus orejas, con manchas grises y café, ¿cierto? Con su nariz partida, como que las características de él se vuelven míticas. Y a mí me parece muy interesante la construcción del mito desde afuera, pero también desde adentro, porque Bam se lo termina creyendo, pero a todo color. Y hay partes que a mí me parecieron graciosamente dolorosas, como cuando ya cuando ya está, él es el gran líder, ¿no? Y está de alguna manera desatada la locura. Él dice... bueno, yo quisiera que las cosas fueran distintas, yo quisiera que pudiéramos compartir el mismo territorio con los topos. Lamentablemente esto no puede ser, ¿no? Y después cuando llega la gran enfermedad, que es una especie de virus, yo quisiera que todos los conejos pudiéramos vivir felices, pero hay que alejarnos de los que tienen virus por el bien de nuestra comunidad. Entonces esos discursos que, vistos con distancia, suenan tan ridículos, ¿no? Porque este es el mundo, ¿no? Y no tiene que ser como tú estás diciendo que sea, podría ser de otra manera también. Me pareció tan contingente, iba a decir, ¿no? Por eso es como gracioso y doloroso. Bueno, yo creo, vamos a hacer como una pequeña línea para explicar mínimamente de qué va el libro. El libro es una gran madriguera donde aparece un conejo, dos conejos disruptivos. Uno que ha sido abandonado por los humanos y que trae consigo un nombre, cosa que no tiene nadie, y otro conejo disruptivo que es el líder potencial, que es Bam, que es el líder que va a nacer. Y la confluencia de esos dos conejos disruptivos genera, digamos, un nuevo estado social, una nueva jerarquía y un cambio del sistema por completo, ¿no?
es muy interesante lo que decías de la condición física de los líderes, ¿no? Porque para mí es una cosa que me fascina. ¿Por qué los líderes son físicamente? ¿Cuál es la importancia de su condición física, de su aspecto, ¿no? Y cómo su aspecto muchas veces es aglutinante de muchas de las neurosis, de las filias de la sociedad que los encumbre, que los convierte en líderes, ¿no? Un libro, yo soy traductor también, y un libro que me fascinó traducir fueron Las Memorias de Obama, que además lo tradujimos con mi pareja en pandemia, y una de las cosas que dice Obama, cuando él habla de la primera vez que se presentó a las elecciones presidenciales, era que no sabía hasta qué punto capitalizar políticamente su condición de hombre negro. Y ese fue como uno de sus grandes dilemas como candidato, fue ¿qué hago con mi negritud, básicamente, Claro. ¿no? ¿Soy el candidato negro o soy un candidato demócrata que, entre otras cosas, es negro? Y esa era una cuestión muy difícil de resolver, ¿no? En un punto, cuando él decide no convertir su negritud en un capital político, alejarse de los estados negros, las comunidades negras y dirigirse un poco en general a todo el mundo, la propia comunidad negra lo sintió como una afronta, como un agravio, ¿no? Como un abandono. Pero fue muy interesante cómo en todo ese tránsito que él pasó de ser un potencial presidente negro de los Estados Unidos, donde su negritud era una amenaza, porque una sociedad como Estados Unidos tan racista pensaba que un hombre negro solo podía albergar resentimiento en su interior y que llegar a la presidencia iba a convertirse en una venganza de raza, racial. Cómo esa visibilidad de su raza, cuando él era candidato a la presidencia, era un negro que quería ser presidente de los Estados Unidos. Pero cuando se convirtió en presidente, su negritud de alguna forma se desvaneció como condición, ¿no? Ya no era un hombre negro que quería ser, sino el presidente de los Estados Unidos, que además, entre otras cosas, era un hombre negro. Claro, y que había nacido fuera de Estados Unidos, Claro, entonces, que como tenían... pero su condición de hombre negro fue absolutamente clave, ¿no? Podríamos hablar del aspecto físico de Cass, de Milei, de Porky. Ojos azules también en sí, nuestro sí, cono sí. sur nomás. Y hay una cuestión de clase, y ahí quería ir ahora a propósito de los liderazgos corporales, uno diría, ¿no? Porque antes de que haya este desequilibrio en la Gran Madriguera, a propósito de Copito y de Bam, que son estos dos conejos, hay unos líderes, efectivamente. La madriguera tiene, no sé cómo lo llaman, los más importantes de entre nosotros. Los mejores de Los mejores de entre nosotros, que son básicamente conejos grandes. Sí. Esa es la definición. Son conejos físicamente que pelean mucho entre ellos y que tienen el privilegio de escoger a las mejores hembras, también entre comillas, ¿no? Pero que la verdad es que no ejercen un liderazgo político, uno diría, sino más bien como de estratificación de clase, uno podría pensar. Sí. Claro, hasta que en este proceso hay un tema de exclusión-inclusión que sucede en la novela, ¿no? Porque ellos no entienden mucho qué está pasando, tratan de encontrar su lugar, tienen un enfrentamiento con Van muy radical, pero después son incorporados. Cuando cuando los conejos entran en la locura por la seguridad. Los conejos quieren, durante la guerra, después de la guerra con los topos, quieren sentirse seguros. Y crean la inseguridad a partir de este grupo de los mejores entre ellos, que son los conejos más grandes, más corpulentos, ¿no? Sí. Y quería preguntarle también por esa intención de poner este ejercicio de inclusión de los poderosos, Claro. y cómo finalmente igual se termina llevando la agenda, en este caso, quitando, Copito dice, ¿no? Para estar más seguros tuvimos que entregar cada vez más parte de nuestras vidas. Y eso suena extremadamente familiar. Bueno, en realidad, como dices tú, es muy fascinante, ¿no? Porque los mejores de entre nosotros, que en realidad son los machos alfa de la madriguera, para que se entienda rápido, sienten amenazado su jerarquía cuando irrumpe, digamos, un conejo que es Bam, que básicamente lo que está haciendo es poner nombres particulares a cada conejo, ¿no? Le está otorgando identidad. Previo a ese nacimiento de la institución, que es dar nombres, antes todos eran conejo. Pues es una especie como de estado paradisiaco, digamos, Sí. una especie de paraíso, ¿no? El paraíso queda interrumpido cuando somos conscientes de nuestra individualidad, que es lo que hace BAM, ¿no? Crea una institución que es, nosotros ponemos nombres, y cuando te ponemos un nombre eres distinto, eres Claro. único. Y no se puede huir del nombre. Y no se puede huir del nombre, y el nombre es un destino, la identidad es un destino. La identidad, que es algo, como tú dices, contingente, aleatorio inicialmente, al convertirse en destino, se convierte en algo totalmente necesario.
ya no puede ser de otra forma, ¿no? Pero es muy fascinante como este papel de agente Smith de los machos alfa, ¿no? Que en realidad es el papel que tendría en una sociedad la oligarquía, por ejemplo, o la aristocracia. Esos como organismos de poder, o el ejército, ¿no? O la seguridad, todos las instituciones relacionadas con la seguridad de la comunidad. En ICE todo el rato. Claro, como todos esos organismos en realidad son organismos maleables, que en realidad van adaptándose para recuperar, para mantener siempre el poder, digamos, siendo líquidos, ¿no? Son organismos líquidos, mucho más líquidos de lo que sólidos, ¿no? La aristocracia o la oligarquía son siempre asociados naturales del poder, ¿no? La iglesia, los líderes religiosos lo mismo, ¿no? Igual que las Fuerzas Armadas tienden a hacerlo también. Las Fuerzas Armadas también, ¿no? Todos tienen como una función aparentemente en la sociedad, pero en realidad son organismos líquidos que se van adaptando. Entonces es natural que esos mejores de entre nosotros van cambiando de función a lo largo de la novela, ¿no? Luego se convierten en los responsables de nuestra seguridad. Luego son los encargados del ejército de la paz, cuando comienza la guerra contra los me acordé topos. tanto de 1984, ¿no? O de Un Mundo Feliz. Ajá. Cuando hablaban de, no sé, el Ministerio de la Felicidad. Claro, claro. Y ahí hay algo que es súper interesante, quería preguntarte hasta que se nos falla el tiempo, porque ya se está yendo, respecto a si te sientes en este libro, porque obviamente ha sido muy referenciado como la lógica orwelliana de Rebelión en la Granja, ¿no? De, ok, a mí me gusta mucho la ciencia ficción y el horror, porque, y en este caso sería una fábula, ¿no? Porque permiten hablar transparentemente de cosas que no podemos Claro. o que quizás no ha sido eficiente, porque vemos que estamos diciendo, oye, el rey está desnudo, Sí. pero no pasa nada con eso, ¿no? Claro. El rey está desnudo, ya. Es como Trump miente, ok. Sí. Milei está encareciendo la vida, ok. Bueno, aquí llevamos 3 semanas y ya han pasado un montón de cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál sientes tú que es el poder de la fábula y de la ficción? Por último, no sé, para documentar este momento, ¿cómo lo Sí. sientes tú? Bueno, es muy larga la relación entre el mundo animalístico en la literatura. Desde sus orígenes ha ido tomando como una referencia y ha ido cambiando, digamos, de posición, ¿no? Nace en el mundo clásico como género y en realidad se conecta muy directamente, antes que con la ilustración y la fábula moral y ese tipo de cosas, con la literatura picaresca, porque los animales, se utilizaba a los animales como intermediarios para poder decir lo que los seres humanos no podían decir. Exacto. Digamos, ¿no? Era una forma como intervenida de decir algo que sería inaceptable en un ser humano. Entonces, en ese sentido, sí tienen algo de antisistémico las fábulas con animales desde el inicio del género, ¿no? Y esa es la tradición que yo quería un poco recuperar. No tanto la tradición de la ilustración francesa, que utiliza de manera pedagógica y educativa las fábulas con animales y luego les da una moraleja, que es como una especie de guía de lectura, sino utilizarlas como narraciones disruptivas, ¿no? Que nos obligan, o nos ayudan más bien, a pensar de una forma aparentemente reducida o ridiculizada nuestra situación política para comprenderla más complejamente, ¿no? Es como cuando el profesor de matemáticas agarraba la ecuación que había dibujado en la pizarra, la ponía con elementos simples, tu cabeza la comprendía, digamos, comprendía su estructura y podía regresar a la ecuación de arriba y ya resolverla, ¿no? Ese efecto tienen a veces nuestros dilemas vistos en formato animal, ¿no? Donde podemos como entender mejor sus resortes, ¿no? Sí. Entender mejor los resortes de la narración política para poder luego regresar a la complejidad de nuestra situación contemporánea, sacarle la emoción, que realmente es lo que nos está impidiendo pensar, y poder tomar acción política, una acción política que venga del juicio crítico, Sí. no del estómago. Sí, aunque reconociendo el espejeo, ¿no? Que nos hacen esta gran madriguera y estos conejos, decir, hay muchas cosas que no son lógicas y que de hecho a mí me encanta la voz de Copito, porque Copito es muy consciente de que lo que está contando es un relato. Hay momentos donde él dice, yo no estaba ahí, me contaron. Hay momentos en donde dice, es así como lo recuerdo, pero no estoy seguro que fue así. Y Claro. casi todos los párrafos terminan diciendo, bueno, no sé. Y para terminar quería preguntarte por esa voz ambivalente un poco, ¿no? De que uno dice, ya estoy siguiendo una historia que me cuenta alguien, pero ni siquiera ese alguien está seguro de lo que me está contando. Claro. En realidad este libro nace de
el germen, el verdadero germen de la novela, yo quería hacer como una fábula sobre la posverdad. Ese era el verdadero germen, porque a mí el tema de la verdad, digamos, es el tema que más me fascina. Creo que nuestro siglo es el siglo de la verdad. Es el tema de nuestro siglo. Hay muchos temas, pero sin duda uno de los tres, digamos, y que ha generado realmente un colapso a todos los niveles de discurso, es nuestro concepto de verdad, como nuestro consenso sobre lo que la verdad es y lo que la verdad implica se ha transformado en 2 décadas de una forma como totalmente irrecuperable. Ya no podemos pensar la verdad como lo habíamos pensado antes, ¿no? O sea, que vivimos en una época, el otro día estaba hablando de eso y una alumna me dice, pero profe, ¿en serio? Vivimos en un momento en donde el relato es más importante que el dato. Y yo, sí, obviamente. Es nuestro mundo Cosa hoy. que en realidad siempre lo fue, pero no de esta forma tan radical. Claro. ¿No? En este sentido, o sea, como nosotros somos, como has dicho tú, conscientes de todos los niveles del discurso y sin embargo nuestra conciencia de todos los niveles del discurso no nos activa, sino que nos desactiva. Y esa es un poco como la reacción paradójica, ¿no? Sí. O sea, podemos ver, había un chiste muy famoso que se dio en el New York Times en la campaña de Trump, que se veía a Trump con aspecto de zorro y en un gran cartel frente a unas ovejas que miraban el cartel que decía, votadme, os comeré, ¿no? Decía el zorrito, ¿no? Y las ovejas, y una de las ovejas comenta, dice las cosas como son. Claro, por lo menos no nos miente. Claro. Sí. Entonces, vivimos, por un lado, en el reino de la literalidad. O sea, todos estos líderes de ultraderecha son líderes de la literalidad, dicen literalmente lo que son, pero al mismo tiempo su presentación es paródica. Entonces eso... Trump es un personaje paródico, Milley es un clown, digamos, ¿no? Boris Johnson era un político clown también. Ha habido como Ayuso en Madrid, también es una política clown. Wow, ¿no? Hay sí. digamos, estamos en el reino de la política clown, donde el hecho de que los políticos sean su propia versión paródica impide que los interpretemos de manera seria, digamos, ¿no? Porque si algo es literalmente su versión paródica y su versión idealista, no puedes criticarlo. No, están como blindados en forma dialéctica. Es surrealista finalmente. Entonces, o sea, como pueden decir cualquier cosa, pueden hacer cualquier cosa y uno es como, bueno, exacto. ¿qué esperamos? ¿No? Y eso es doloroso. Bueno, Andrés, tengo tantas preguntas. Se me fue el tiempo, pero les paso el dato de que, como nos decía ayer Gerardo Jara de La Inquieta Librería, Andrés junto a la gran Alejandra Costamaña, ambos con novedades literarias de anagrama, van a estar hoy día en un salud que hace la Inquieta Librería para que puedan ir a hablar con ellos, para que puedan... Bueno, van a estar conversando con el Nico Vidal, además, con el Nico Vidal, pero después van a estar ahí para firmar libros, conversar, etcétera. Así que gracias, Andrés, por venir. Y mañana lo presentamos también. ¿Dónde? En la librería Ulises con Alejandra Moffat. Ah, es lo máximo. Sí. Sí. ¿Y a qué hora? ¿A las 7? ¿Es? Sí, a las 7. La Ulises, ¿cuál? Las Tarrias. Ay, qué linda librería, la Ulises de Las Tarrias. Ya, buen barrio para presentar. Yo voy a presentar justo un libro hoy día también para esos lados. Estuvo ayer acá Ana María del Río con su nuevo libro. Hoy día a las 7 lo vamos a presentar. Así que buen barrio para tomarse algo, conversar y conocer libros. Andrés, gracias por venir, fue un honor. No, a vosotras. Nosotros vamos a la pausa porque ya llegó Gonzalo Martínez para que hablemos de cómic hecho por mujeres. Ya regresamos.